a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arrancamos de nuevo La Máquina de Pensar en la última semana de enero. Estamos aquí en enero, estamos con el Flaco Germán en la puesta a punto y estamos repasando o escuchando por primera vez algunos eventos que ocurrieron el año pasado. El año pasado hay un colega, un periodista, amigo, al cual le mandamos un gran saludo, Jaime Clara, de Radio Sarandí, que nos comunicó que iba a estar con nada menos ni nada más que con Fernando Savater, el gran filósofo español, en la Feria de Lectura y Libro de San José, la Feria del Libro de San José, en una conferencia en la cual Fernando Savater iba a hablar sobre la educación. Es la sociedad la que tiene que exigir, dice Savater, la educación tiene que ser una preocupación pública. Si la sociedad no está educada, lo pagaremos todo. Bueno, les propongo escuchar la charla que diera Fernando Savater junto a Jaime Clara, ahí en la Feria del Libro en San José. Queridas amigas, queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía. A mí me parece que la educación es el tema verdaderamente que debería preocuparnos a todos en nuestro tiempo. Yo creo que hay un error que es considerar que la educación solo concierne a los maestros o solo concierne a padres que tienen hijos pequeños o cosas por el estilo. Y no es verdad. La educación es una preocupación de todos en una sociedad democrática. La educación no es simplemente, por supuesto, formar profesionales, formar personas que tengan capacidades laborales. También es eso. Claro, naturalmente hay que formar personas que puedan ser útiles socialmente, pero es mucho más. La educación es formar ciudadanos completos y personas cabales, totales, ¿no? Quizá el objetivo de la educación es lo que una pensadora norteamericana que ha escrito mucho sobre educación, Martha Nussbaum, uno de sus libros lo tituló Cultivar la humanidad. Y yo creo que esa es la función de la educación, ¿no? Cultivar la humanidad. La humanidad no es una planta salvaje, no es un mero mecanismo biológico, evolutivo. Los seres naturales pues están programados por la naturaleza para llegar a ser lo que son. Ningún melocotón necesita lecciones para ser melocotón y las panteras necesitan lecciones para ser panteras, sino que es la naturaleza les ha dispuesto a ser eso que tienen que ser. Pero también eso que tienen que ser lo son irremediablemente, no pueden ser otra cosa. En cambio, los seres humanos no estamos prefigurados por la naturaleza para ser esto o aquello, sino que de alguna forma tenemos que optar, que elegir nuestro camino, nuestra forma de ser, nuestra forma de convivir, nuestros proyectos. Es decir, necesitamos educarnos unos a otros, por decirlo como algunos antropólogos dicen cuando hablan de la neotenia, es decir, de esa especie de doble nacimiento que tenemos los humanos. Nacemos del útero materno y nacemos también del útero social, nacemos de la transmisión de valores, de símbolos, de interpretaciones, etcétera, social. Y eso es imprescindible que apostemos por eso, porque si no, sin educación, en buena medida, la democracia se vacía de contenido. Los griegos tenían muy claro ya en su época que democracia y paideia y educación iban unidos, ¿no? Que no podía haber lo uno sin lo otro porque había que formar personas capaces de utilizar y de rentabilizar las instituciones democráticas. Si no, eso pone en peligro el sistema entero. Uno de los pensadores, sociólogos y economista canadiense, pero que trabajó toda su vida en Harvard, John Kenneth Galbraith, en uno de sus últimos libros decía, todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Y es así, es decir, los ignorantes tienen también derecho a voto, tienen posibilidades de ser mayoría en un país, y entonces esa ignorancia hará que apoyen las medidas demagógicas, que obstaculicen las reformas necesarias si implican algún sacrificio o van en contra de lo que tradicionalmente se ha pensado. En fin,
esa ignorancia que es tan manipulable, que es tan fácil de manipular, es uno de los obstáculos, y dice Galbraith, de lo que temen las democracias. Claro, uno piensa, bueno, Galbraith, con un espíritu constructivo, piensa que las democracias tienen miedo de los ignorantes, pero uno a veces supone que hay algunos políticos que no tienen miedo de los ignorantes, sino que tienen la esperanza de que los ignorantes les apoyen y que los ignorantes se dejen manipular y los ignorantes de alguna forma no presenten obstáculo, ¿no?, a sus planes. En cualquier caso, la educación es algo imprescindible. Si quitamos la educación, si no apoyamos la educación, vaciamos de contenido la democracia y creamos un régimen en que las personas se dejarán llevar pues por voces de mando, por supersticiones o por lo que ustedes quieran. No serán dueños de sí mismos, y la democracia exige un cierto dominio de uno mismo, porque en una democracia políticos, en el sentido estricto del término, somos todos. No hay unos señores que hayan nacido para mandar y otros que hemos nacido para obedecer, no. Es decir, todos en una democracia mandamos y obedecemos a la vez. Elegimos a nuestros mandados, a aquellos a los que mandamos mandar. Y por lo tanto, si los mandados lo hacen mal, pues nosotros lo habremos hecho peor, que les hemos elegido, que no los sustituimos, que no nos ofrecemos incluso en su lugar si creemos que lo podemos hacer mejor, etc. De modo que la democracia exige educación, porque educar es preparar autoridad, preparar personas que van a gestionar los asuntos comunes, de las cuales dependemos. Yo alguna vez he dicho que las democracias educan en defensa propia, educan para defenderse de esa amenaza de la ignorancia. Y educar hay que educar a todo el mundo, no al que tiene dinero para pagárselo, no vamos a aceptar que haya una educación de 5 tenedores para los que se la pueden pagar, y luego una educación, una fast food education de estas que así para los demás, ¿no? Porque precisamente quien más necesita del apoyo social para educarse son las personas que por dificultades familiares o por circunstancias sociales y económicas no se la pueden granjear por sí mismos. Es decir, quien tiene la suerte de que nace en una familia educada, en una familia donde hay libros y donde hay conversación y donde hay música, bueno, no es que no necesite la educación, pero ya tiene buena parte del camino recorrido. Pero claro, no todo el mundo tiene esa suerte, ni muchísimo menos, como sabemos, y hay muchas personas que nacen en unas circunstancias muy adversas, que nacen en familias que por las exigencias de la vida pues no pueden valorar la educación, no la conocen, no tienen libros, no tienen... Entonces, esas personas que nacen ahí solo cuentan con la sociedad para educarse, para desarrollarse. Solo cuentan con la sociedad para que les dé educación, porque la educación, la buena educación es la lucha contra la fatalidad, la lucha contra esa fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre tenga que ser pobre y que el hijo del ignorante siempre tenga que ser ignorante. Es decir, la educación es luchar contra esa fatalidad, romper esa fatalidad y hacer que los hijos puedan ser mejores que los padres, más sabios, más libres, ¿no? Eso es lo fundamental y eso es el progreso de las sociedades. Claro, el problema es que a veces creemos que se dice, bueno, es que claro, hay quien se queda sin educación. No, el problema es peor, es que nadie se queda sin ser educado. La educación está tan arraigada, tan centrada en lo que los seres humanos somos, que nadie nunca se queda sin ser educado. El problema es quién le va a educar. Si no le educan unos padres o unos tutores, unas personas adultas amorosas y conscientes de esa necesidad, si no le educan unos buenos maestros o profesores o centros escolares, instituciones, le educarán los gángsters que viven en su calle, o le educarán los peores ejemplos que vea en televisión, o le educarán los que se aprovechen, como tantos desgraciadamente, tantos niños, tantos adolescentes que no ven acercarse a ellos nunca a un adulto más que para hacerles daño, para convertirles en esclavos sexuales o laborales. Eso también es una educación trágica, si quieren ustedes, pero también es una educación. Esos educarán a esos niños. Entonces el problema es si los buenos educadores
podemos llegar antes que los malos. Si los buenos educadores lograremos que los jóvenes, que los adolescentes sean pervertidos por la mala educación, por la ausencia de una educación buena y entregados a los malos educadores del mundo, que logremos nosotros educar bien. Ese es el asunto, ese es el problema. Y esa es la apuesta que yo creo que hay que apoyar. Los políticos, por supuesto, tienen que apoyarla y es una necesidad, pero yo creo que es una exigencia sobre todo social. No confiemos demasiado en eso, en que los políticos vayan a preocuparse enormemente por la educación, por una sencilla razón, porque el tiempo de la educación no es el tiempo de la política. Es decir, pensemos que mañana, por un azar celestial, mañana se empezará a educar maravillosamente en Uruguay y en España y en todo lo que ustedes quieran. ¿Cuándo se notaría eso? ¿Cuándo notaríamos que realmente la educación ha sido buena? Pues claro, dentro de 15 años, no al día siguiente. Haría falta coger a los niños o a los adolescentes desde muy pequeños y verlos crecer, prepararse, educarse. Eso quiere decir que probablemente hasta dentro de 15 años no se notaría, o no se notará, porque no se notan los efectos de la educación, sea buena o sea mala. Entonces, los políticos es muy difícil que piensen las cosas a 15 años vista. Es muy difícil que se preocupen por algo cuyos efectos positivos no van a ver, porque ellos ya no van a estar probablemente en cargos públicos cuando se den. Entonces, es, yo creo, la sociedad la que tiene que exigir y decir, bueno, pedirles a los políticos, ustedes van y vienen, pero nosotros estamos aquí, formamos lo que permanece de la sociedad. Y nos interesa la educación. La educación tiene que ser una preocupación pública. La financiación de la educación puede ser estatal, puede ser privada, puede haber concertaciones entre lo privado y lo público, en fin, todas esas mezclas que ustedes conocen. Pero como preocupación, la educación tiene que ser pública, es decir, no es un asunto de papá, mamá, el nene, la nena, no, es un asunto de toda la sociedad, porque si la sociedad no está educada, lo pagaremos todos. A mí me preocupa que todos estén, que los hijos de los demás estén educados, porque yo voy a convivir con ellos y ellos van a tomar decisiones que van a influir en mi vida. Por lo tanto, es importante que todos nos preocupemos de la educación y que potenciemos y obliguemos a los políticos a decir, es que no se desvíen, no se distraigan de la educación, porque a todos nos importa. Y nos importa una educación que no sea meramente, insisto, laboral, que no sea simplemente preparar a la gente para ver cuándo puede empezar enseguida a ganar dinero, etc. Bueno, no tiene nada de malo ese proyecto, pero no es el fundamental. El fundamental es crear ciudadanos capaces de convivir, capaces de utilizar las garantías democráticas, capaces de persuadir y de ser persuadidos. Yo creo que en democracia es fundamental desarrollar la capacidad de persuadir, es decir, de argumentar nuestras demandas de manera inteligible a los otros, y también de ser persuadidos, de comprender demandas sociales, personales, que otros hacen, entenderlas. Muchas veces la imposibilidad de persuadir o de ser persuadidos es lo que provoca la violencia. Cuanto más cerrado de mollera es alguien, más propenso a la violencia. Cuanto más cerrada es la sociedad en escuchar razones, más próxima está a resolver sus asuntos de manera violenta. De modo que hay que favorecer todo aquello que sea desarrollar la capacidad de persuadir y de ser persuadidos, que no es una cosa espontánea, natural, que hay que prepararla, que hay que formarla. Por último, es verdad que la educación es cara. La buena educación es cara, es verdad, porque las sociedades cada vez son más complejas, ya no existen sociedades fáciles, homogéneas, de modo que todo el mundo tenga que ser educado igual. Las sociedades están formadas por personas que vienen de diversos grupos culturales, de diversos países, casi todos pues, ya no son tan iguales como en otras épocas. Hay muchas personas que tienen necesidades especiales, hay personas que tienen algún tipo de minusvalía o que tienen algún tipo de rezago por lo que sea que tiene que ser compensado. Los profesores, todos los maestros sabemos, lo primero que aprendemos es que no podemos seguir transmitiendo indefinidamente lo mismo que nos enseñaron a nosotros, porque las cosas van cambiando y por lo tanto los profesores tenemos también que reciclarnos y tenemos que tener momentos en que uno puede apartarse de la docencia para
reciclar sus conocimientos y luego volver a ella con mejor conocimiento y con mejor ánimo, ¿no? Y los grupos escolares deben ser pequeños, lo que obliga a multiplicar las aulas y todo lo demás, y hay que hacer inversión, pues naturalmente, en instrumentos técnicos, laboratorios, y bueno, todo eso que ustedes imaginan. Es decir, fundamentalmente es verdad que la buena educación es cara y necesita un presupuesto confortable, si no, no funciona. Ahora, yo estoy convencido de que si la buena educación es cara, la mala educación la pagan los países mucho más cara todavía. Es decir, lo que verdaderamente sale caro a un país es no educar, o educar mal, educar solo a una pequeña minoría y a los demás dejarlos que los eduquen los indeseables. Eso sí que sale caro a un país. Y se está viendo en la crisis en Europa, por ejemplo, que los países con más posibilidades de luchar contra la crisis y de salir en un plazo razonable de ella son los que más han invertido en educación, los que mejor formados tienen a sus ciudadanos. Esos son los que salen de la crisis. Cuanto menos educación hay, más perpetuación de la crisis, menos posibilidades hay de reciclar o de buscar nuevos empleos o de buscar nuevas fuentes de ingresos, etc. De modo que el haber tomado la precaución de educar bien es algo que antes o después se revela imprescindible, necesario, mientras que en cambio haber descuidado esto los países lo pueden pagar sumamente caro. De ahí la importancia de que educación son muchas cosas, son las escuelas, son los padres o madres que tienen el deber y el deseo de educar, son las instituciones públicas y son también museos y teatros y orquestas, pero también eventos, por ejemplo, como este que decíamos de una feria del libro, ¿no? Es decir, una feria del libro, un lugar donde se encuentren autores y lectores, un lugar donde nos familiaricemos con la creación cultural, donde la veamos sin recelos, sin alejamiento, sino con familiaridad, con simpatía, donde los libros se extiendan a lugares donde normalmente a veces pues entran con dificultades, como son una cárcel, un reformatorio, un hospital, etcétera. Toda esa función de la Feria del Libro es también educativa. O sea, en las sociedades nos educamos todos unos a otros. Educan, por supuesto, las personas que por profesión nos dedicamos a ello. Educan también las familias, los padres. Educan los medios de comunicación, que tienen que ser conscientes de que además de informar y de divertir, etcétera, pues también tienen una dimensión educativa. Educan las personalidades públicas, políticos, deportistas, notoriedad, celebridades en cualquier campo, cuyo ejemplo, quieran o no, resulta educativo, a veces para mal, pero resulta educativo para la gente. Por lo tanto, también eso es una forma de educación. Hay que ser consciente de que todo es un entramado en que somos educados y nos educamos unos a otros permanentemente, y esa es la función social. Eso yo creo que es lo que hay que potenciar, y en la medida de lo posible hay que favorecer los eventos, las instituciones, las líneas de trabajo que favorecen la educación. Todos saldremos beneficiados de ello. Es decir, no hay nadie que salga perjudicado por vivir en una sociedad bien educada, y en cambio muchos pueden salir perjudicados si no viven en sociedades educadas. Bueno, ya ven ustedes que este es el mensaje, no es un mensaje, en fin, especialmente nuevo, probablemente todos ustedes lo conocen, pero ya saben que los filósofos somos especialistas en decir lo que todo el mundo sabe, pero con un tono de voz truculento, como si se nos hubiera ocurrido a nosotros y no se le hubiera ocurrido a nadie más. Por lo tanto, bueno, pues yo les he recordado estas cosas que ustedes ya sabían, pero que a veces conviene recordar, y ahora pues si quieren y si les parece, pues podemos hablar sobre todo ello, y en cualquier caso muchas gracias por su atención. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
En este segundo bloque vamos a escuchar a Fernando Savater, a continuar escuchando a Fernando Savater en la actividad principal en la Feria del Libro de San José, en la cual el filósofo está hablando sobre la educación. Y estoy seguro que mucha de la preocupación de los presentes aquí tiene que ver con las redes sociales, y es un tema que en el área en el capítulo dedicado a la educación usted le dedica mucho tiempo, justamente por lo que significa la sobreabundancia de información, el deber que usted le asigna a la educación de hoy, vinculado a tratar de lograr la concentración. Es un tema que le preocupa, la falta de atención de los alumnos y de los profesores con Internet, por ejemplo. Lo que significa esta ruta cargada de información, donde, como dice por aquí, no se diferencia entre lo necesario con lo caprichoso, lo verdadero con lo falso, lo relevante con lo irrelevante, está todo junto. Ahí la educación de hoy, del siglo XXI, los educadores tienen un compromiso especial. Claro. Bueno, les explico brevísimamente el origen y la génesis de este librito, de la ética de urgencia. El año pasado se cumplieron 20 años de un libro que yo escribí, que se llama Ética para Amador, que ha tenido una acogida espectacular, a mi juicio, en todo el mundo. Se ha traducido a más de 30 lenguas, se está en muchos institutos, colegios de muchos países, etc. Bueno, entonces, cuando se cumplieron los 20 años, la editorial quería, bueno, de alguna manera que yo hiciera pues una especie de segunda parte del libro, ¿no? Como es lógico, pues, no sé, Ética para Amador 2, la venganza, algo del estilo, ¿no? Bueno, yo no estaba por esa labor, no me parecía eso. Bueno, primero porque además probablemente yo hace 20 años escribí ese libro un poco con esa especie de ingenuidad de la juventud, de una cierta juventud, por lo menos comparada con hoy, de que uno puede todo y lo puede contar todo y tal. Luego, hoy probablemente me daría más miedo y ya no haría una cosa tan ambiciosa, ¿no? Pero tiene vigencia todavía Ética para Bueno, Amador. pero tiene vigencia, pero ahora te explico un momento en qué sentido tiene vigencia. El libro nació, Ética para Amador, nació porque durante la dictadura era obligatoria la religión. En la escuela, en los temarios estaba obligada la religión. Cuando llegó la democracia, la religión se convirtió en optativa y se le buscó una alternativa que le tocó a la ética. O sea, ¿no? Bueno, yo no estaba de acuerdo con eso porque me parece que la ética es necesaria para las personas que tienen religión y las que no la tienen. O sea, no es una alternativa a la religión, sino otra cosa. Pero bien, sin discutir más, entró así la ética en los planes de estudio, pero no había libros, no había instrumentos, digamos, para dar clase de ética. Los profesores de ética, que eran profesores de cualquier otra cosa que les había tocado dar ética, pues utilizaban el periódico del día, que hablaba de los temas que en ese momento estaban discutidos en España, el divorcio, la energía nuclear, no sé, cosas de estas. Y se discutía eso con los chicos, ahí se organizaba un pequeño guirigay y ya, pues esa era la clase. Entonces, algunos profesores, que habían sido compañeros míos de universidad y tal, me pidieron, ¿no? ¿Por qué no escribes algo? Porque yo tenía fama de que me llevaba bien con los jóvenes y se reían conmigo. Entonces, pues, dijeron, ¿por qué no haces tú y cuentas alguna forma de, en fin, algo que nos sirva para explicar ética? Y eso fue, ellos querían que yo, en un librito, pues hablara de eso, del divorcio, de la energía nuclear, no sé qué. Yo dije que no era tenía interés y tampoco tengo ninguna autoridad para decidir sobre esas cosas, pero en cambio podría hacer un libro sobre la perspectiva ética y la necesidad de tener una reflexión ética cuando actuamos o cuando vemos lo que pasa en la vida a nuestro alrededor. Es decir, ¿por qué la ética es necesaria? No qué contenidos debe tener, que eso es algo que cada cual debe buscar solo y con los demás, sino por qué es imprescindible que los seres humanos nos cuestionemos el uso que hacemos de nuestra libertad. Entonces, el libro de Ética para Amador es un libro más bien teórico y por tanto intemporal, si quieres. Y de ahí que haya durado 20 años y que pueda seguir funcionando. Es decir, porque no trata de cuestiones... Si yo hubiera hablado de los problemas de entonces, que ya más o menos han pasado, o en parte han pasado, bueno, pues ya el libro se habría quedado anticuado. Pero como yo hablaba de una perspectiva teórica sobre esos temas, eso sigue teniendo una cierta vigencia. En cambio, este libro de ahora
es un enfoque completamente distinto. Lo que hicimos fue que, como hay muchos jóvenes que se han educado con Ética para Amador, yo me ofrecí a ir a institutos donde los jóvenes hubieran leído y trabajado ese libro y hablar con ellos a ver cómo aplican ellos cosas que habían leído en ese libro, cómo lo aplican a los problemas que a ellos les acucian actualmente. ¿Qué reflexiones acaban ellos y, sobre todo, qué temas son los que ahora les preocupan? ¿No? Que son distintos, porque claro, hay, en fin, no es porque los jóvenes sean una cosa diferente hoy que hace 20 años, sino porque los jóvenes viven en un mundo que es diferente. Entonces vivían en un momento de ascenso económico donde todo parecía posible y donde España viajaba haciendo surf en una ola de bienestar europeo, etcétera, etcétera, que desgraciadamente no existe hoy. Había unas promesas laborales que probablemente están hoy bloqueadas o son mucho más dificultosas y sobre todo entonces no había algo que hoy aparece y está en todas las vidas, que es Internet. De hecho, Ética para Amador, hace 20 años, fue el primer libro que yo escribí utilizando un ordenador, ¿no? Un ordenador que entonces era pues como los de Pedro Picapiedra, esto era una cosa completamente prehistórica, estará en algún museo ahora, ¿no? Pero ahora, claro, la irrupción de Internet en todas las vidas, pues no hace falta que les diga lo que ha supuesto. Para bien, para mal y para regular, pero ahí está. Entonces, sobre todo, ha influido mucho en la cuestión de la información que planteabas. Durante mucho tiempo, la escuela era el lugar donde se informaba, ante todo, a los niños. Es decir, el niño llegaba a la escuela sin saber pues muchas de las cosas, no solamente sin tener conocimientos de geografía, de gramática o de matemáticas, sino sin saber muchas de lo que llamamos ahora dramáticamente las verdades de la vida, ¿no? El sexo, la muerte, la enfermedad, la ambición, los desastres, todas esas cosas a los niños se les mantenía un poco a resguardo de todo ello y durante mucho tiempo incluso decíamos, cuando alguien mostraba excesiva inocencia sobre esos temas, decíamos como un niño, es decir, es alguien que no sabe esas realidades de la vida. Eso, la escuela iba poco a poco informando, transmitiendo información y era una de sus funciones esenciales. Pero hoy el problema no es que no tengan los niños información, sino que tienen tanta información que no saben cómo orientarse dentro de ella. Los niños hoy se informan a través de la televisión y a través de Internet y a través de lo que sea. Constantemente están siendo bombardeados por informaciones. El problema es que esas informaciones son unas necesarias y otras caprichosas o irrelevantes. Son unas verdaderas y otras falsas. Son unas sobre temas urgentes e importantes y otras sobre temas nocivos o innecesarios, etc. Ese es el problema. Entonces, hoy la educación ya no pretende informar, sino pretende enseñar a navegar dentro de un mar proceloso de informaciones en el cual están sumergidos todos los niños y los adultos también, ¿eh? No, yo hablo de los niños, pero la mayoría de los adultos hoy pues recibe información de un medio de información más o menos serio, como es un periódico, como es una televisión, a la cual de alguna manera se puede responsabilizar de las informaciones que transmite, pero luego recibe información de blogs y de espontáneos, ¿no? que dicen cualquier cosa y que transmiten, pues junto al premio Nobel que hace saber sus teorías, está el loco supersticioso que cuenta visiones fantásticas que ha tenido. Y todo va por el mismo camino y todo parece que tiene el mismo valor, con lo cual hay gente que tiene un barullo considerable en la cabeza, ¿no? Y de ahí la necesidad de orientar y también de legislar. Es decir, allí donde hay libertad y donde hay capacidad de acción, y Internet es una tierra extraordinaria en ese sentido, tiene que haber legislación y protección, para que no ocurran pues cosas que ya saben ustedes que a veces pasan peligrosas. No sé, hace unas pocas semanas una muchacha canadiense de 14, 15 años se suicidó porque había sido víctima durante tiempo de un hostigamiento de un bárbaro que había pues utilizado unas fotografías suyas más o menos comprometedoras y la hostigaba y la perseguía. La muchacha en un momento pues ya harta sobre todo de no recibir escucha, de no recibir solución a su problema, pues optó por suicidarse, ¿no?
En fin, sin casos tan dramáticos, pero existen otros muchos casos constantemente de mal uso, ¿no?, de este sistema. Yo creo que la educación entonces debe ser preparar para eso, porque eso no... Internet está para quedarse, por supuesto, y me alegro de que sea así, porque yo lo utilizo y creo que es algo estupendo en muchos aspectos, pero también tiene riesgos, y para esos riesgos hay que... Se ha perdido la importancia que tenía en su momento, y eso lo dice perfectamente en el libro, la argumentación. Hoy no elaboramos. Sí, es que es verdad, que ahora me lo habías preguntado y se me había ido de la cabeza. El tema de la concentración, ¿no? Es importante, nada se aprende sin atención. O sea, la atención es fundamental. De hecho, por ejemplo, una de las diferencias esenciales que hay entre educar a un chimpancé pequeñito y a un niño es que el chimpancé no te hace caso. O sea, porque no le interesa eso. No es tanto que no pueda aprender. Cuando tú, de alguna manera, le obligas, aprende cosas a un nivel, si quieren ustedes, simplicísimo, pero aprende cosas. Pero el problema es que no le interesan esas cosas. Mientras que, en cambio, a los niños, incluso a los más distraídos y menos tal, aprender les interesa. Les gusta aprender. A lo mejor no les gusta el profesor en la escuela y la pizarra, pero el aprendizaje interesa. Los seres humanos somos viciosos de la curiosidad y de aprender, que los animales en cambio no lo son, ¿no? Por eso, esa es la diferencia, ¿no? Nosotros somos monos que nos fijamos más que nosotros, y de ahí que, para bien o para mal, hayamos tenido un camino diferente a ellos. Entonces, uno no puede enseñar si no hay atención. O sea, si la gente está a lo suyo, si en la escuela los niños entran y se dedican a jugar, a hablar por el móvil, a tirarse pelotas, pues bueno, el profesor no puede hacer. El profesor no es un domador, es decir, no puede empezar con un látigo a hacer que los niños se sienten, ¿no? Kant, en los escritos que tiene sobre educación, Kant dice que la cosa más importante que aporta la educación a los niños es poder estar una hora sentados quietos escuchando a alguien. Dice que eso es la cosa más trascendental de la educación. Porque es que si no pasas por eso, nunca lograrás hacer nada. Es decir, nadie hace cosas si no se fija durante un rato. Entonces, esta especie de fragmentación de la atención en la actualidad, el zapping, ¿no? Es decir, nadie ve una película entera, nadie oye un concierto entero, nadie está 5 minutos seguidos escuchando algo porque es aburrido y quiere escuchar al otro. Claro, todo esto para entre profesores es muy grave. Hay escuelas en Estados Unidos en que las clases se están reduciendo a 20 y 25 minutos, porque se ha calculado que es el tiempo que el niño está sin atacar al profesor porque le aburre y ya está deseando de irse a otro sitio, ¿no? Entonces, todo aquello que contribuye a desarrollar, a fijar la atención, a demostrar que es imprescindible, que sin atención no se puede conocer nada, no es imprescindible aburrirse, no es imprescindible castigarse a uno mismo para aprender cosas, eso no es imprescindible ni mucho menos, pero la atención sí, ¿no? Y entonces, yo lo que más me asusta del mundo de Internet, etcétera, es la capacidad que tiene para dispersar la atención. Es un poco, falta concentración. Claro, es un poco lo que pasaba antes, bueno, a mí me ha pasado, y a lo mejor a ti también, o a otros, con las enciclopedias, ¿no? A mí me gustan mucho siempre las enciclopedias. Yo en eso tengo un lado borgiano y me gustaban mucho las enciclopedias, ¿no? Entonces buscabas pues una cosa, una ciudad, una palabra, un termo, un personaje, no sé qué. Entonces te metías ahí y empezabas a buscar la palabra, pero de pronto te encontrabas con otra que no tenía nada que ver, pero que también era sugestiva. Te ibas a esa y esa te remitía total, que al final, después de 3/4 de hora, ya no te acordabas de lo que estabas buscando y no sé qué, y habías estado derivando bueno, a lo mejor derivando gozosamente y con cierta utilidad, pero es peligroso, ¿no? Eso es hipertextualidad. Exactamente, hipertextualidad. Entonces, Internet eso lo facilita constantemente. Le das al botón y ya estás en otro sitio, ya estás en otro lado. Entonces has pasado del sitio científico, serio, interesante, no sé qué, y ya estás de pronto en el campo del manicomio espiritual y ahí y todo a una tecla de esto. Eso es el problema. Después de la pausa continuamos escuchando a Fernando Savater. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. En este último bloque, amigos, vamos a terminar de oír la charla que diera este filósofo español, la verdad un verdadero lujo y un acierto de la Feria del Libro San José, que lo invitó. Él estaba en un viaje a Chile y tuvo el acierto de invitarlo para que viniera aquí a Uruguay. Seguimos escuchando a Fernando Savater. Bueno, y justamente varias de las preguntas que nos han llegado, sobre todo además de educadores, dicen, bueno, ¿cómo se paran ellos frente a esa falta de atención? Cuando además hay una sociedad que le envía señales contradictorias a las que estos educadores están en el aula. Por ejemplo, adentro de un aula no se promete el éxito rápidamente, carreras meteóricas, lo que significa el consumismo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que un educador tiene que plantear adentro de un aula, de un salón de clase, con toda esa sociedad por fuera que tiene esos estímulos? Claro, eso es el problema. Yo por eso decía que no es la culpa, digamos, entre comillas, de que la educación sea de un modo o de otro, no solo la tiene el ministro de Educación o el Ministerio de Educación, es que es la sociedad muchas veces la que está haciendo imposible una verdadera educación, porque la mentalidad consumista lleva a decir, bueno, pero ¿yo qué saco de esto? La educación es algo que nos forma como personas. Es decir, no es simplemente una cosa que tiene una rentabilidad. Es que llegar a ser personas, en eso nos va nuestro destino como seres humanos. Y la educación lo que nos ayuda es a ser seres humanos, no a ser profesionales de tal o cual cosa. Luego también, naturalmente, los seres humanos vivimos en sociedad, tenemos habilidades técnicas, sociales y tenemos que aprenderlas. Pero lo fundamental es la formación de personas. Si tú no eres una persona humana capaz de prestar atención, de escuchar argumentaciones, de argumentar a tu vez, de entender un texto, de razonar, etcétera, no se te va a poder enseñar nada. Serás siempre un esclavo que te darán órdenes alguien, te pague más o te pague menos, pero vivirás una vida meramente mecánica. Y a veces una vida mecánica bien retribuida, pero mecánica, no humana. La libertad intelectual, la libertad política, etcétera, no son cosas que tengan la garantía de que vas a recibir algo por ellas, ¿no? En una ocasión el que fue presidente de la República Española, don Manuel Azaña, le preguntaron, pero don Manuel, ¿usted cree de verdad que la libertad hace más felices a los hombres? Y Azaña dijo, yo no sé si les hace más felices, sé que les hace más hombres. Es decir, la educación no está para hacer ricos o para hacer poderosos o para hacer rentables a los hombres, está para hacerlos hombres, seres humanos, mujeres y hombres, claro está. Entonces, ese es el objetivo de la educación. Y eso es la sociedad la que tiene que entenderlo. Si la sociedad está urgiendo al maestro a que convierta la educación en una agencia de colocaciones, pues claro, evidentemente se está traicionando el sentido de la educación. Educar en buena medida es frustrar, porque el niño, el joven, cree que tiene todas las posibilidades del universo abiertas ante él. Y no es verdad. No todas son compatibles con la civilización. No todas son compatibles con una sociedad de derechos. No todas son compatibles con la convivencia con los demás. Educar, precisamente, es decir que no todo puede ser, que tiene que ser unas cosas que son más valiosas que otras. Y eso es lo que los educadores tenemos que transmitir. Por eso, los educadores no podemos caer siempre simpáticos, porque somos un obstáculo en ocasiones para el educado. La educación es limitar, y eso lo saben a cierta escala, pues todos esos padres que, por ejemplo, dicen, yo soy el mejor amigo de mi hijo, y tal. Y uno dice, bueno, podría usted probar a ser su padre, que es una cosa más interesante, porque amigos tiene otros, pero padre solo le tiene a usted. O sea, que es una ocasión de que usted sea una cosa más notable que ser amigo, ¿no?
Pero claro, lo que quiere decir es que él no quiere ser padre, que es una cosa que conlleva a veces caer antipático, sino que quiere ser amigo, que es una especie de complicidad que no le compromete a uno a nada. Porque los padres no podemos ser amigos de los hijos. Y los padres muchas veces, como tú dices, tenemos que poner límites. Hay que poner límites a lo que el chico va a gastar, a qué hora va, o la chica, a qué hora va a gastar, a qué hora va a venir a casa, cómo se va a comportar. Porque eso es la educación. Es decir, no se le puede abandonar en la jungla a ver cómo se las arreglan. Eso no es una demostración de amor, eso es una dimisión. Lo que pasa es que hoy pues hay muchos padres que no quieren arrostrar eso, quieren ser amigos, madres que te dicen, a mí me toman por la hermana mayor de mi hija y tal, y no piensas, serán los cortos de vista, porque los demás... Pero, en fin, esa división, ese no querer hacerse cargo de esa parte que es verdad, que es una parte dura, porque lo más duro de los educadores, padres, madres, tutores, profesores, etcétera, es que educamos para que los otros puedan prescindir de nosotros. El buen educador no es el imprescindible siempre, sino el que prepara al otro para que pueda valerse por sí mismo sin necesidad de ser educado. Ese es el buen educador. Esos padres que dicen, mi niño ha cumplido ya 52 años, pero todavía viene a casa todos los días a comer y a que le llaman... No, mal, muy mal. O sea, el niño tiene que, mucho antes de eso, tiene que ya valerse por sí mismo. Esos maestros que les gusta estar siempre rodeados de discípulos... No. O sea, uno prepara a los demás para que sean más sabios que uno, y para que se vayan, y para que vivan su vida, y luego si te mandan una postal por Navidad, pues mira qué bien, pero nada... Pero uno prepara para que los demás puedan valerse por sí mismos. Claro, y eso es una forma, digamos, es una forma de amor más fuerte que el amor que dice quédate aquí que eres mío, ¿no? Lo que pasa es que también habrá escuchado usted que en estos momentos estamos en una crisis de valores. Y bueno, ¿cuáles son los valores que tienen que primar? ¿Los valores con los cuales fuimos educados? ¿Fue educado usted? ¿Fue educado yo? ¿Hay valores nuevos? Eso de la crisis de valores, los valores siempre están en crisis. Es decir, las cosas de la crisis de valores es una cosa, son un poco cosas oscuras, de la crisis de los valores, no sé qué, que quiere decir que la falda se lleva un poco más corta este año que el año anterior y tal, el mundo se tambalea, tal, ¿no? No, los valores no están en crisis, porque si estuvieran en crisis no nos daríamos cuenta de que no los hay, o sea, que no se ejercen. Es decir, el día que nosotros saliéramos a la calle y viéramos a un adulto dando martillazos a un niño para robarle el chupete, y el que viéramos a gente que empuja a los demás cuando llega el autobús en vez de ayudarles a subirse, etcétera, y eso nos pareciera normal, entonces eso sí que sería la crisis de valores. Pero vemos esas cosas y nos siguen pareciendo mal, aunque se hagan, porque los valores surgen cuando vemos una cosa que es pero no debería ser, y que nosotros creemos que sabemos cómo debería ser. Entonces el valor siempre surge de una crisis en la acción. Uno ve algo que no debe ser y se rebela contra eso y dice esto no puede ser. Lo bueno sería que el fuerte ayudara al débil, que el adulto ayudara al niño, etc. Entonces el valor surge ante la falta de algo que nosotros echamos de menos. Y por lo tanto siempre está en crisis, porque aparece en la crisis. O sea, si el mundo estuviera solo poblado de émulos de San Francisco de Asís y de la Madre Teresa de Calcuta, entonces no educaríamos. Nosotros cogeríamos a los niños y diríamos, hijo, sal a la calle y haz lo que veas. Y ya está. Pero como eso no pasa, por eso tenemos que educar. Tenemos que educar en contra de esos otros ejemplos y de esas otras cosas. Entonces, la crisis de valores no es porque los demás no se comporten como debe ser, sino porque hay unos valores que están viéndose, o sea, que nosotros comprendemos que las cosas deberían ser de otra manera, ¿no? Que no son como son, sino de otra manera. Y esos son los valores. El valor es tener el valor de enfrentarse a una cosa que es como no debería ser. La autoridad es imprescindible también en la educación. Estas son cosas obvias, pero las dices y parece que es una cosa muy antipática y muy... sin autoridad no puede haber educación. Autoridad no es tiranía, es lo contrario. La tiranía es querer mantener a todo el mundo infantilizado y tratarlos a todos como si fueran niños, para que obedezcan. Mientras que la autoridad viene de un verbo latino, audeo, que significaba hacer crecer. Autoritas es lo que ayuda a hacer crecer a los otros. Entonces, lo que nos ayuda a hacer crecer es tener una autoridad que nos guíe, que nos levante, etcétera, etcétera. Una autoridad que es lo contrario, insisto, de la tiranía.
Porque la tiranía lo que quiere es infantilizar, y en cambio nosotros lo que queremos es formar personas capaces de crítica, de razonamiento, etcétera, etcétera. Y para eso es fácil la autoridad. Entonces, si tú no tienes autoridad ninguna, en tu casa, en la escuela, en lo que sea, es que has dimitido y ya no puedes educar. Ya la educación pues se convierte en una batalla, en un juego. Usted comenzó esta charla diciendo que sin educación la democracia se vaciaría de contenido. Y hay algunas preguntas que tienen que ver justamente cómo hacer para que los jóvenes de hoy se interesen en temas como la política, para que puedan evaluar y puedan analizar la realidad, interesarse y de esa manera poder, de alguna manera, cambiar, ayudar a cambiar la realidad o tener una participación en las diferentes organizaciones. Claro, es que eso, una de las formas de interesar a los jóvenes o a quien sea en la política es luchar contra esa tendencia que hay a que decir que todos los políticos, la política y no sé qué, son todo una especie de fango venenoso, de reptiles, se mueven, etc. Claro, entonces, si tú a un joven le dices que todo lo que es política, los políticos, no sé qué, es horroroso, pues el joven con muy buen criterio dirá, pues entonces no me ocuparé de eso, me ocuparé de otras cosas mejores. Que el hecho de que haya políticos que no nos gustan quiere decir que la política no nos guste, es que es absurdo. Es como si dijéramos que porque hay algunos malos médicos, a partir de ahora ya cuando nos pongamos enfermos, en vez de ir al hospital, nos iremos al fútbol. Pues no, o sea, es decir, hay cosas que son imprescindibles y la política, insisto, que todos somos políticos, la política es el nervio de la democracia. La diferencia que hay entre una democracia y un autoritarismo es que en el autoritarismo la fuerza política está secuestrada por una minoría que dice ustedes no se preocupen que nosotros llevamos el cotarro, ¿no? El epítome del autoritarismo era un chiste, un dibujo cómico que apareció a finales del franquismo y que se hizo famoso en una revista satírica. Aparecía un prócer de los de aquella época arengando al pueblo y diciendo tenéis que elegir nosotros o el caos. Y la gente decía, el caos, el caos. Y entonces el otro decía, da igual, también somos nosotros. Bueno, el autoritarismo es eso, ¿no? O sea, que son ellos y el caos, las dos cosas. Y frente a eso, lo que hay que decir es que la democracia exige participación política y exige política. Y que si tú no haces política, otro lo hará por ti y probablemente contra ti. Eso es el problema. Y eso claro, pero eso insisto, si a los jóvenes se le dice, los políticos no representan a nadie, los políticos ya no hay políticos que representan, pues claro, entonces los jóvenes segregan este tipo de mecanismo de rechazo, de indignación. Bueno, la indignación en ocasiones está bien, es un mecanismo que uno se indigne ante males y cosas que están mal, es un primer paso, pero claro, es un primer paso, ¿no? O sea, la indignación en sí misma no resuelve nada. Es decir, si la indignación fuera una solución de los males, pues podríamos curar el cáncer pegando a las enfermeras, no sé, la indignación en sí misma no resuelve las cosas, es un primer paso, pero luego hay que pasar a la política y a articular soluciones políticas. Si no son válidos los políticos actuales, sustituirlos por otros. Si no son válidas las fórmulas de control social, económico, etcétera, buscar otras, incluso aceptar las limitaciones o los sacrificios que impondrían otras fórmulas. No queramos estar exactamente con los beneficios actuales y también evitar las corruptelas. Hay que ver si las corruptelas tienen algo que ver con cosas que a nosotros en cambio nos gustan y ver hasta qué punto somos nosotros los que favorecemos la corrupción en muchos casos. Bueno, ese tipo de cosas. Y eso es lo que hay que decirles a los jóvenes, que ellos tienen que hacer esta tarea, que no basta con que digan que el mundo es muy malo. Bueno, muy bien, el mundo es muy malo, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? Porque claro, solo no va a cambiar, porque nos enfademos no va a cambiar, las protestas están bien, pero protestas ¿ante quién? ¿Ante quién protesta el pueblo? ¿Ante sí mismo? ¿Ante Dios? ¿Ante quién? Las protestas tienen que estar orientadas en una línea determinada y con una alternativa, si no, no sirven para nada. Como Maragato le agradezco que haya venido y es un orgullo recibirlo. Tiene las puertas abiertas de este departamento. Muchas gracias y ha sido un placer estar con vosotros. Muy bien, se terminó Fernando Savater. La verdad que es un tipo que vale la pena, un tipo
o un hombre que vale la pena escuchar. Mañana continuamos aquí en Radio Uruguay, continuamos en La Máquina de Pensar. Vamos a escuchar otra conferencia, pero eso se los cuento mañana. Hasta mañana.